¿Te has puesto a pensar alguna vez que la depresión o ansiedad que sientes podría estar relacionada con un desequilibrio en tu microbiota intestinal? Hoy en Vulnerables hablamos acerca de la relación directa y bidireccional entre la alimentación y la salud mental. Sofía, ¿cómo estás? Hola, Micaela, ¿cómo estás? Bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre lo digo al inicio de todas las conversaciones, ¿no? Porque es lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo. Sí, pero es lindo compartir información que puede ayudar a muchas personas, ¿no? Exacto, ¿no? Y por eso estás aquí, por eso te hemos invitado el día de hoy, porque de repente yo egoístamente te he traído porque necesito saber, ¿no? Okay. Necesito entender ciertas cosas, que es algo que vengo como investigando hace mucho. Y es la relación entre lo que comemos, nuestra nutrición y la salud mental. Últimamente vemos, ¿no? SIBO, colon irritable, intestino irritable, disbiosis, intestino permeable, ya no sé cuándo, ¿no? Y la relación con el estrés. Causas, y siempre está metidito en alguna u otra manera, estrés. Siempre. ¿Cuál es la relación entre nuestros problemas, síntomas, síndromes digestivos y el estrés? O vendría a preguntarte, ¿y la salud mental? Lo que pasa es que hay un eje. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en cuáles son los dos órganos que están más conectados en nuestro cuerpo, es el sistema digestivo con el cerebro. Okay. ¿No? De hecho, esa conexión que tiene es impresionante. Está conectado a través del sistema nervioso, está conectado a través del sistema de defensa. Y estas bacterias, que ahora es un boom felizmente ya, y se escucha mucho sobre la microbiota intestinal, tienen la capacidad de producir sustancias que regulan el estado emocional. Entonces, cuando nosotros sufrimos una señal de alerta, que lamentablemente en el mundo de hoy no es que pase como antes, que te perseguía un león y era una vez a la semana, sino que esto es desde que te despiertas ahora, ¿no? Tenemos una señal, un león acá corriendo todo el día. El cerebro automáticamente prioriza algunas funciones del cuerpo, que es que el corazón te lata muy fuerte, que respires más rápido, ¿no? Que la sangre llegue al cerebro, pero la digestión no es una prioridad para el cerebro en ese momento. Te sigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se bloquea el proceso digestivo ante situaciones de estrés constante. Entonces aparecen los conocidos, tengo colon irritable, o también de repente no tienes colon irritable, pero lo has vivido de una manera u otra de, tengo una entrevista súper importante y me dio diarrea 10 minutos antes de la entrevista. Sí, ¿no? tal cual. Y eso es porque el sistema nervioso manda señales al sistema digestivo de, no eres mi prioridad. O sea, no voy a producir enzimas para digerir, voy a bajar la cantidad de ácido gástrico, no sé cómo voy a mover el intestino, de repente va a ser muy rápido, de repente va a ser muy lento. Y empiezan todos estos síntomas, ¿no? Típicos que llegan a la consulta, ¿no? Estoy hinchada, me lleno de gases, no voy al baño hace 3 días, o tengo evacuaciones muy constantes, frecuentes y acuosas, ¿no? Cuando le preguntas desde cuándo, ¡pum!, salta rapidísimo. No, tengo este problema, o mi relación de pareja no anda muy bien, o estoy preocupada por mi hijo, o mi trabajo es muy estresante, trabajo 12 horas al día, o duermo muy mal. Yo te podría decir, Micaela, que el 95% de las personas que llegan a mi consulta, cuando les pregunto desde cuándo, está muy asociado a un estresor, sea el que sea. Wow. Y en relación al intestino y cerebro, que por supuesto son dos órganos importantísimos, yo sé que el eje intestino-cerebro y que el nervio vago comunica uno con el otro, pero si te pregunto, ¿cuál es el que manda? Hay uno que hay que priorizar, si de pronto uno está mal, hay que priorizar estómago, intestino, o hay que priorizar salud mental, o es que van de la mano y no se pueden separar. Van de la mano porque es muy complicado decirle a una persona, bueno, prioriza tu salud mental, y esta persona te dice, pero es que no voy al baño hace una semana, estoy desesperada o desesperado, ¿no? Entonces tienes que trabajar un poco en las dos áreas, ¿no? Obviamente vamos a ir avanzando según cómo está esa persona. ¿No? Imagínate una persona que está con una depresión muy fuerte, no le puedes pedir muchos cambios a nivel de hábitos. Vamos a ir avanzando según cómo esa persona puede realizar o incluir algún nuevo tipo de alimentación, por ejemplo, en su día a día. Y es por eso que ahí yo trabajo mucho de manera integrativa, ¿no? Con psicología, en algunos casos con psiquiatría, ¿no? Porque a veces esa persona, yo digo, esas zapatillas especiales para subir el Everest, no lo logra, ¿no? Entonces necesitas un tratamiento multidisciplinar. Ahora, antes de empezar a grabar, dijiste algo muy interesante, y es que mucha gente que está medicada psiquiátricamente no se ha hecho un examen de intestino. Me hablabas de ciertas vitaminas o de ciertos exámenes que habría que hacerse
porque no necesariamente siempre o únicamente es un tema mental. Si podríamos ahondar un poquito en eso, que me parece interesante. Lo que pasa es que cada vez más, felizmente las investigaciones han demostrado que las alteraciones en el estado de ánimo, ¿no? O ya enfermedades a nivel mental, síndrome de ansiedad generalizada, depresión, es una inflamación a nivel cerebral. Okay. Hay una base biológica, ¿no? Claramente. Entonces, también tenemos que medir si el cerebro tiene las herramientas para trabajar. Okay. Y parte de estas herramientas son algunas vitaminas, muchos nutrientes, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Esta persona consume proteínas, no consume. Entonces, a partir de eso, nosotros, digo nosotros porque tengo un instituto de salud integrativa, pedimos una serie de análisis cuando llega un paciente con este diagnóstico. Por ejemplo, los problemas tiroideos en la tiroides pueden afectar tu estado emocional, okay, ¿no? Entonces pedimos un perfil tiroideo. Si tienes anemia, las mujeres en el Perú, hay muchas, que tienen un sangrado menstrual que es como, ¿no? Entonces cuando le mides una hemoglobina, su hemoglobina está en el suelo. A veces te dicen, no, pero estoy bien, estoy en 11, y ya un 11 de hemoglobina es un red flag, es una bandera roja que te dice, oye, muy probablemente esta persona con las justas tiene la hemoglobina y su reserva de hierro, que la vemos en el hígado, está muy baja. Entonces, por ejemplo, el hierro es esencial para producir unos químicos en el cerebro, como la dopamina. Entonces, medimos también la hemoglobina y cómo está la reserva de hierro en el hígado. La vitamina D, de dedo, la del sol, que ¿a quién le cae sol? Por lo menos 15 minutos en las extremidades durante el día, ¿no? Que no llegue a una quemadura. La vitamina D es esencial para regular la inflamación cerebral. Entonces, también la medimos. O sea, uno puede pensar que tenía una ansiedad o una depresión crónica y que de pronto cuando se trabaja intestino, cuando se trabaja microbiota, esto puede revertirse y digamos, de repente no es que eras depresiva o ansiosa, sino que había que regular intestino. Sí, a ver, yo siempre considero que cuando aparece algún tipo de enfermedad mental o alguna alteración en el estado de ánimo, siempre hay un factor disparador que tienes que trabajar, ¿no? Que eso tú lo sabes más que yo, ¿no? Que hay muchas heridas por cerrar, ¿no? Y entonces yo siempre recomiendo interconsulta con psicología. No te puedo decir que la alimentación por sí sola va a solucionar el problema, pero es una parte esencial del tratamiento que no se está viendo. No te puedo decir si es el 50, el 60, el 70, pero es un porcentaje muy alto, ¿no? Y lo que yo observo es una mejora enorme de cuando están solo con farmacología y psicoterapia o solo con farmacología cuando se añade el tratamiento nutricional. Porque claro, le estás pidiendo a esa persona, perdón que lo repita, ¿no? que sube el Everest en chancletas. Sí. O sea, ¿cómo va a regular sus químicos cerebrales si no tiene con qué? No tiene las herramientas. O sea, el fármaco, por ejemplo, hay diferentes fármacos que regulan la química cerebral, pero para regular esa química cerebral, el cerebro necesita sustratos, necesita que tú le des estas herramientas. Entonces, si no se las das, ese paciente no sale de ahí. ¿Cuáles son los alimentos que nos quieren de vuelta? Porque claro, yo te puedo decir, yo adoro un chocolatazo con una cantidad de azúcar añadida, ya sé que ahora no, pero o adoro un hamburguesón con papas fritas, porque es esta comida ¿no? comfort food que le dicen, ¿no? Pero claro, no nos quieren de vuelta, esos alimentos no nos quieren de vuelta, ¿no? O sea, no nos hacen bien, es como una relación con alguien que de pronto tú quieres, pero esa persona no te quiere tanto, no te trata tan bien, claro, y uno está detrás, ¿no? Siento que a veces eso sucede con ciertos alimentos o comidas que no nos hacen bien. ¿Cuáles vendrían a ser, a grandes rasgos, porque yo sé que depende de cada persona, esos alimentos que sí te quieren de vuelta, que existen en una relación de a dos? Mira, el primero son las frutas y verduras, ¿no? En promedio no llegamos ni al 50% de nuestras necesidades de fibra, ¿no? ¿Por qué? Porque estas frutas y verduras tienen fibra. ¿Qué es la fibra? Es la comida de tus bichitos, de los bichitos de tu intestino, que se conoce como microbiota. Entonces, si no las consumes, esta microbiota, que son estos bichitos intestinales, vamos a ponerlo, no tiene la capacidad de producir sustancias que llegan a tu cerebro y se traducen en calma y equilibrio emocional. Entonces, lo primero que te diría es, por favor, come frutas y verduras, ¿no? Al menos 3 tazas al día, entre los dos. Y de diferentes colores. Asegúrate que en el día por lo menos incluyas 3 colores de frutas y verduras,
Porque las frutas y verduras, además de la fibra, tienen un componente que se conocen como polifenoles, ¿no? Son sustancias con efecto antioxidante, pero se ha visto que también tienen la capacidad de alimentar a tu microbiota intestinal. Y bueno, no sé si lo he dicho, pero el cerebro consume más del 30% de la energía del día y solo pesa el 2% de todo tu cuerpo, ¿no? Entonces tienes que pensar mucho qué energía le vas a dar al cerebro, ¿no? Estos polifenoles lo que ayudan también a nivel cerebral, como el cerebro usa tanta energía, se puede oxidar muy rápido. Entonces estos polifenoles son antioxidantes. No sé si estoy hablando muy rápido. No, te miro porque estoy interesadísima en lo que estás diciendo y me está haciendo tanto sentido, y también digo, ¿por qué no nos enseñan eso en el colegio? Deberíamos, Sofía? O sea, deberíamos tener un curso de nutrición. De verdad te digo, porque te estoy escuchando y ahora todo me hace sentido, ¿no? Sí, entonces si hablamos de alimentos que favorecen mucho la salud mental, ese sería el primero. Y el segundo sería la grasa. Ok. Porque lamentablemente ha sido demonizada. Y claro, yo no estoy hablando de frituras, ¿no? Okay. Pero el 60% del cerebro es grasa. Entonces, cuando yo veo a un paciente que me dice, estoy en una dieta cero grasa, se me prenden todas las alarmas, ¿no? Porque inclusive los niveles muy bajos de colesterol están asociados a depresión y ansiedad. Entonces, claro, todo el mundo aplaude que el colesterol está bajo, pero ¿hasta dónde? ¿No? Niveles por debajo de 100, oye, algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de grasas nos pueden ayudar a regular la función cerebral? Principalmente el omega 3, no sé si has escuchado. Sí. ¿Ya? Entonces, el omega 3 principalmente está en los pescados y en las algas, ¿no? Y el peruano promedio, a pesar del mar enorme que tenemos, no llega ni a una vez por semana en consumo de pescado, de mar. Porque muchas veces comemos de criadero de río, que no está mal, o sea, no sé, una trucha, por ejemplo, pero no tiene mucho omega 3 porque no comió plancton. Ok. ¿No? Oye, en mi casa vamos a trucha. Estoy pensando en cambiar el menú en este momento. ¿No? Entonces, el omega 3 es un tipo de grasa que nuestro cuerpo no puede producir, que el cerebro utiliza por toneladas para regular el estado inflamatorio. De hecho, tenemos un sistema de defensa específico en el cerebro, ¿no? Y este sistema de defensa utiliza este omega 3 para decir, está todo en orden, no se activen, estamos bien, ¿no? No hay una guerra por aquí, ¿no? Entonces el omega 3 es sumamente importante. Hay muchos estudios de uso de omega 3 en depresión, síndrome ansioso, bipolar. Entonces este tipo de grasas son como claves. Y luego las grasas monoinsaturadas, las que están en la palta, en las aceitunas, en el aceite de oliva. Acá en Perú no hay tanto aceite de oliva, pero hay un montón de palta, ¿no? Y aceitunas. Entonces podemos utilizar este tipo de grasas, y los frutos secos como nueces, pecanas, almendras tienen omega 3, tienen un poquito de omega 6 también. Entonces nosotros deberíamos incluir una fuente de grasa en cada comida. Estas dietas cero grasas a mí se me paran los pelos. No, yo te escucho y además te voy a decir una cosa que me salgo del guión, pero te escucho y me das una calma, o sea que yo digo, creo que no solamente sabes un montón, sino que lo encarnas, porque al escucharte estás emanando como una tranquilidad y una calma que digo, caramba, sí, hay que alimentarse bien porque yo tiene creo un que efecto. esta sensación de saberlo es porque yo he sido una paciente que ha tenido síndrome de ansiedad generalizada. Tengo un diagnóstico a los 20 años y no entendía qué pasaba, ¿no? Me daban como ataques de pánico, sentía muchísima ansiedad, la angustia del pecho, ¿no? Y yo ya estudiaba nutrición, y eso fue uno de los grandes como motores que me llevó a investigar el eje microbiota intestino-cerebro, qué nutrientes son claves para el cerebro. Y lamentablemente no los cuentan. Bueno, claro, me pasó cuando tenía 20, ¿no? O sea, hace 20 años ya. Y en esa época pues no había nada de información sobre esto, era solo la medicación y psicoterapia. Y yo me acuerdo clarísimo que como 5 años después yo me fui a vivir fuera y me hice un chequeo general y el colesterol me salió muy bajo. Y mi vitamina B12 me salió como en 250, o sea, es un valor, ¿no? Uno de los valores de la B12, y yo sé que para un tema de regulación emocional tiene que estar por encima de 500. Wow. Entonces dije, acá está pasando algo, ¿no? Tenía unas menstruaciones, unas reglas súper abundantes, y ahí fue que empecé a conectar, ¿no? Entonces creo que a través de la experiencia personal me fui metiendo mucho en el tema y ahora me apasiona, ¿no? Me encanta, y me dio mucha paz porque entendí muchas cosas que pasaban en mí, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esos alimentos, nos acabas de decir, ¿no? Los alimentos que sí nos quieren de vuelta, que hay que priorizar, que hay que mirar, que hay que buscar, ¿no? ¿Cuáles son esos alimentos que nos miran y realmente no nos quieren de vuelta y que nosotros estamos un poco detrás? Bueno, uno de ellos son los azúcares refinados, ¿no? Adictivos, además.
Sí, a ver, hay una controversia Ok. con respecto a si el ser humano realmente tiene adicción al alimento. Ya. Hay una controversia, Ok. ¿no? Todavía está como en investigación, porque finalmente el alimento es fuente de vida, ¿no? Ujú. Pero lo que sí es cierto es que el desbalance en los niveles de glucosa en sangre que te produce el consumo de azúcar, o sea, te hace un pico, ¿no? Sí. Y después te vas hacia abajo y quiero otro chocolate, Sí. y me voy hacia arriba, y me voy hacia abajo. El cerebro es muy sensible a esto, ¿no? En el cerebro no hay tantos reguladores de los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y eso genera un placer inmediato, ¿no? Pero lamentablemente genera daños a nivel neuronal. O sea, de todas estas células que trabajan en nuestro cerebro se alteran cuando hay demasiado azúcar, no saben cómo funcionar ni cómo trabajar. Y también es cierto, o sea, ahora que estamos hablando de azúcares, que desde que somos niños, nosotros no solo consumimos el azúcar porque nos genera placer, sino porque nos hemos acostumbrado a tranquilizarnos con la comida. Y ahí es donde viene toda la parte de psicología alimentaria también, ¿no? Entonces, nos han enseñado poco otras maneras de lograr la calma, ¿no? Entonces, a estas personas que les sucede que necesito un torta de chocolate porque estoy súper ansioso, porque ¿no? Yo los invito de repente a buscar qué otras herramientas podrían utilizar que te regresen a la calma. Okay. Y si finalmente quieres comer ya medité, ya salí a caminar, me puse agua fría en la cara y sigo queriendo esa torta, muchas veces las comemos tan ansiosos que ni siquiera nos dimos cuenta que la comimos. Entonces también hay que buscar, sé que me estoy yendo a la pregunta, pero en el qué comemos, en cómo lo comes. Yeah. Porque estás así con el teléfono, Sí. súper ansiosa, y mientras que te vas comiendo la torta. Sí. Nunca dejaste que la torta te tranquilice tampoco. Okay. Porque estás tan desconectado de ti y no logras la sensación de saciedad tampoco, porque no la reconoces, porque estás totalmente enfocado en otra actividad, ¿no? Pero regreso a que el azúcar sí efectivamente genera muchos cambios de glucosa a nivel cerebral y de hecho las enfermedades neuroinflamatorias ya, ¿no? Como el Parkinson, el Alzheimer, y se están empezando a evaluar como el trastorno bipolar, se les llama la diabetes tipo 3, porque se ve cómo la glucosa empieza a dañar estas conexiones entre células del cerebro. Sí. Wow. O sea, no termino. Wow, es que de verdad es una información tan valiosa y tan importante. Quería un poquito detenerme en relación a, por ejemplo, algo que a mí me ha hecho muy bien a nivel personal, que es el ashwagandha, ¿no? O el magnesio. ¿Qué suplementos sugieres tú? Yo sé que es algo también hay que es personalizado, ¿no? Pero que siento que a uno realmente le funcionan, ¿no? Que aportan. ¿Cuáles vendrían a ser tus favoritos? Mira, antes de... yo uso bastantes suplementos, pero primero priorizo que esa persona consuma el nutriente que yo le voy a dar en suplemento en alimento. Bien. ¿No? Entonces siempre les digo, no me sirve de nada si tú te comes un pollo a la brasa 5 veces por semana y no comes ni media verdura. No te tomes el suplemento porque no lo voy a lograr, ¿no? Una vez que hemos equilibrado un poquito la alimentación, alguno de los suplementos que uso es magnesio en forma de glicinato o treonato. El treonato, nosotros tenemos una barrera en el cerebro que se llama la barrera hematoencefálica, ¿no? Es como la protección al cerebro porque saben que es un órgano como oro puro, ¿no? Para que pase esa barrera, el único que pasa es el treonato de magnesio y un poco el glicinato de magnesio, que es el que mejor se absorbe, ¿no? Entonces eso lo solemos usar en la noche, ¿no? Para estimular. Lo que hace el magnesio principalmente es regular la producción de cortisol. Okay. O sea, que no hagas como un pico de cortisol, el típico a las 3 de la mañana, que te despiertas a las 3 de la mañana y das vueltas y vueltas y vueltas. Utilizamos magnesio. Y el magnesio también está involucrado en la producción de diferentes químicos cerebrales, ¿no? Entonces, vamos viendo la dosis según la persona. Está contraindicado en algunos casos si tienes algún problema renal. Otra de las cosas que también recetamos es omega 3. Omega 3 activo, ¿no? Hay 2 formas de omega 3 activo que se conocen como EPA y DHA. Y los estudios, por ejemplo, en depresión han visto que tienes que llegar a por lo menos 2 gramos diarios. Entonces, claro, eso te tendrías que comer todo el mar, pues, ¿no? O sea, tendrías que comer demasiado pescado para alcanzarlo. Entonces los ayudamos con suplemento. Y el ashwagandha
es un regulador también de la producción de cortisol. Okay. Entonces, también lo usamos junto con el magnesio para ayudar a que se regule. El cortisol es una sustancia que se produce ante un evento de estrés, ¿no? Que lamentablemente vivimos en una epidemia de cortisol. Entonces también lo utilizamos en esos momentos. Me interesa esto que has dicho porque sí, uno a veces, ¿no? Los probióticos, y entonces uno cree que tomando el suplemento vamos a erradicar el problema, pero en realidad hay que ir un poquito al tema de raíz, ¿no es cierto? Justo ahora me estoy acordando de una persona que vino al consultorio y me decía, pero dame el suplemento, o sea, ¿por qué no me lo recetas? ¿No? Y era una chica que tenía que cerrar un problema personal bastante duro, ¿no? Que no quería abrirlo. Entonces yo le decía, yo te puedo dar el suplemento, te juro, pero va a saltar otra vez en algún momento de tu vida. Por más suplemento que tomes, en la medida que no resuelvas esta herida tan grande que tienes, el suplemento es una curita, ¿no? Y ahora el nuevo enfoque de la medicina, que es la medicina integrativa, lo que busca es tratar la raíz del problema, ¿no? Entonces, a ver, si la raíz del problema es que estás comiendo muy poca verdura y fruta, empieza comiendo más verdura y fruta y luego vemos si es que te puedo dar un probiótico, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, ese es el enfoque que se está utilizando ahora. Obviamente, en algunos casos, Micaela, que el caso es tan complicado, sí tenemos que empezar con probióticos o con cualquier suplemento desde el día 0, porque le ves los análisis y dices, o sea, tengo que empezar a subirle los valores de nutrientes como sea desde ahora, ¿no? Y los usamos desde el primer momento. ¿Cómo, si me permites preguntártelo, qué herramientas usas tú para calmarte, para, no sé, encontrar el equilibrio? Ha sido un viaje, ¿no? Ajá. O sea, desde la primera vez que yo sentí la sensación de ansiedad, ahora yo he hecho muchísima terapia. De hecho, la sigo haciendo, ¿no? Yo he hecho terapia cognitivo-conductual de diferentes ramas dentro de la cognitivo-conductual. Otra de las formas como yo encuentro mucha paz, yo nado. Entonces, a mí el agua me tranquiliza un montón. Y yo descubrí en la natación como una manera de tranquilizarme. No solo de tranquilizarme a nivel ansioso, sino que el efecto post-ejercicio es un chute de dopamina. O sea, de hecho está demostrado que el ejercicio es uno de los mejores antidepresivos que existen, ¿no? Porque la cantidad de químicos que tú produces después del ejercicio a nivel cerebral es enorme, ¿no? O sea, tiene un efecto como si fueran, no sé, me estoy inventando, ¿no? Pero como 5 o 10 veces un antidepresivo, ¿no? Entonces, yo incluí el ejercicio como parte de mi vida. No tanto para bajar de peso o mi porcentaje de grasa, sino yo me quería sentir bien. O sea, quería sentirme emocionalmente más estable. Y luego también en alimentación, yo cuando fui a la universidad, yo me gradué por ahí por el 2006, a nosotros nos enseñaron que las dietas sin grasas eran lo mejor que había, y que el carbohidrato era el cuco, y que usas todo light, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras cosas que empecé a cambiar, a perderle miedo a la grasa, a añadir grasas en las comidas, a incluir pescado, aunque me cuesta, ¿no? Entonces tomo un suplemento de omega 3 también. Y a evaluar constantemente mis valores de vitaminas. Yo no lo sabía, pero cuando fui investigando en mi línea de mujeres de mi familia, todas tenían la vitamina B12 baja. Okay. Y mi mamá, sí, tu abuela. Mi hermana, yo también, ¿no? Y dije, acá está pasando algo. Me hicieron 1000 pruebas, a mi familia también, y al final parece ser que es un gen. No tenemos ninguna enfermedad, porque hay algunas enfermedades como la gastritis autoinmune, que hace que no absorbas B12, pero parece que es genético. Entonces aprendí que yo tenía que usar una vitamina B12 diaria de por vida. Y el efecto de los tratamientos de psicoterapia y tal, antes, al post que yo empecé a hacer todo esto, es otra historia. Pero porque preparaste el cerebro y el sistema nervioso para que reciba los cambios. O sea, como que preparaste el terreno para que la pista de aterrizaje pueda aterrizar bien o el despegue se pueda hacer. Pero es como, lo que estoy pensando ahorita es, claro, ¿cómo pretendemos que una plantita crezca si la tierra no está fértil? Totalmente, ¿no? Es un poquito o si de no eso le se pones trata. Agua, ¿no? O sea, de eso se trata, el poder investigar no solamente las causas de raíz emocionales, sino también cómo está nuestro sistema digestivo. Y con eso no te voy a decir que no vas a sentir ansiedad o puedes no tener episodios, ¿no? En los que ves que la tristeza está más frecuente. Somos humanos, somos ¿no? humanos. Al final del día. Va a suceder, pero vas a tener muchísimas más herramientas para poder afrontar esa situación. No, muchas más. Las personas que llegan a tu consulta, si te pregunto, hay algo,
el síntoma o lo más recurrente últimamente, ¿no? Vienen porque quieren sanar ¿qué? ¿Cuál es la dolencia que los aqueja? Yo no sé qué pasó en la pandemia. Yo creo que ha sido como el chute de estrés que hemos tenido. Pero la mayor cantidad de mis pacientes vienen con sintomatología digestiva. Exacto. Y la típica sintomatología es: estoy hinchado, estoy lleno de gases, ¿no? Y estoy muy cansado. Estoy muy fatigado, tengo mucho cansancio, ¿no? Y vienen con la etiqueta, ¿no? Colon irritable, ¿no? Tengo colon irritable. Entonces, ahí empezamos a trabajar mucho microbiota, porque sí existe el diagnóstico de colon irritable, pero se ha demostrado que más del 50% de los casos lo que tienen es una alteración en la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, empiezo preguntándoles qué comes en un día, cómo es tu día, cómo te despiertas, ¿no? Entonces, es la típica persona, chico, chica, que se despierta y no puede más con su alma y se toma 3 vasos de café para poder activar el día. Y luego un pancito francés que encontró por ahí en la panadería con mantequilla, o con jamón, o con un poco de palta, que en eso estaría bien, ¿no? Y luego van aguantando la mañana el cansancio hasta el almuerzo, que es el típico almuerzo peruano, ¿no? Que es arroz con una presita así de pollo y, bueno, por ahí la cebollita que había, pues, para el arroz con pollo. Y en la noche un lunch con café y pan, ¿no? Entonces, claro, ahí hay muchísimo. Lo bueno es que hay mucho por trabajar, ¿no? O sea, ahí puedes trabajar incluyendo frutas, incluyendo verduras, grasas de calidad, y que estamos muy familiarizados con estas comidas aquí en Perú, ¿no? Entonces, ese es o sea, creo que te estoy graficando la persona tipo que viene a la consulta, muy estresado, muchas horas de trabajo y muy poco sueño. Cuando le preguntas qué tal duermes, no. Y es que todo está conectado. Sí. ¿No? Yo siempre les comento, ¿no? Quizás, por lo primero que tenemos que empezar, quizás es: come un poco más de fruta y verdura y duerme. O sea, a veces mis recomendaciones son así, que me miran como diciendo, o sea, no puedo creer que he venido acá para que me digas esto. Y es sí, o sea, empecemos por ahí, por objetivos simples, fáciles de aplicar, y luego vamos avanzando. ¿El lácteo y el gluten, o los lácteos y el gluten, son nuestros enemigos? Depende del contexto. Ya. ¿Ok? Se han satanizado muchísimo, ¿no? Entonces, hay personas en que el gluten lo van a tolerar sin problema, porque no tienen sensibilidad al gluten no celíaca, porque no son celíacos, porque no tienen un proceso inflamatorio activo. ¿Ok? Yo siempre digo, consumir gluten todos los días te va a inflamar. A ti, a mí, a todos ustedes, a todos. Porque es una proteína que se demora más de 48 horas en digerirse. Y activa el sistema de defensa. Okay. ¿Lo puedes consumir? Sí, pero que no sea tu comida del día a día. ¿Ok? Que mi esposo vea esta entrevista. Pero hay algunas situaciones en las que sí lo retiramos al gluten a los lácteos. A ver, si es una persona que tiene una inflamación gastrointestinal, que tiene una colitis, que tiene una gastritis diagnosticada con una endoscopía, ¿cómo le vas a pedir que digiera una proteína que se demora 48 horas, ¿no? Entonces, en ese caso sí se retira. Y hay muchos estudios, por ejemplo, del trastorno del espectro autista con el consumo de gluten y lácteos, porque se ha visto que en estas personas, cuando tienen un desbalance en la microbiota intestinal, las proteínas de estos alimentos se pueden convertir en opioides a nivel cerebral, ¿no? Entonces, en ellos también la retiramos. Pero yo siempre lo repito y lo repetiré siempre, es que antes de retirar el gluten, descarta que no tenga celiaquía. ¿Qué pasa? Que hay una enfermedad, que es que tu sistema de defensa se activa muy fuerte ante el gluten, que se conoce como celiaquía. Entonces, si tú te quitas el gluten y no sabes si la tienes, nunca lo vas a saber. O sea, el diagnóstico va a demorarse años de años. Más si tienes sintomatología digestiva. Entonces, siempre recomiendo, oye, no te quites el gluten tú solo, ¿no? Anda a un nutricionista especialista, mira si te pueden hacer un par de pruebas a ver si realmente tienes una intolerancia al gluten, una enfermedad asociada al gluten, y si no la tienes, probablemente te la tengan que retirar por otras razones, pero ya hemos asegurado que eso no está, ¿no? Antes de quitarlo. Sí. Y otro es, me quito el gluten, pero como un montón de procesados sin gluten, ¿no? O sea, yo me quité el gluten, ya, pan sin gluten, galletas sin gluten, fideos sin gluten, y dedico mi alimentación solo a estos alimentos. Y al final no mejoran por eso, ¿no? Porque siguen el mismo tipo de alimentación, solo que sin, con mucho producto procesado. Por último, ¿qué opinas de las dietas veganas o vegetarianas? Al final del día, como seres humanos, como mamíferos,
¿Nos suman? ¿Nos restan? Nos van a tirar este cuchillo por acá. Me interesa tu opinión de verdad. Yo sé que esto lo hacemos con mucho cariño porque a mí lo que me interesa en ese programa es que la gente pueda sentirse mejor en todo sentido. Entonces, te lo pregunto así, como una nutricionista, facts, hechos. A ver, yo considero que hay algunas personas en este mundo que no tienen la preparación digestiva para ser veganos y vegetarianos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes una inflamación gástrica, imagínate, o una inflamación intestinal, o un diagnóstico de una enfermedad gastrointestinal. Entonces, el consumo de proteína vegetal a partir de soya, a partir de menestras, está súper bien, y es más, hay muchos estudios que demuestran que reduce el riesgo de muchísimas enfermedades, ¿no? Pero en ese contexto de una inflamación gastrointestinal, de una enfermedad gastrointestinal, le estás pidiendo a un intestino que digiera un alimento que es bastante difícil de digerir. Yeah. Entonces, como no lo puede digerir, no absorbe al 100% la proteína que está dentro, ¿no? Y muchas de las veces lo que veo es que además estas dietas veganas y vegetarianas las hacen por su cuenta. Uh-huh. Y un vegano o un vegetariano, sí o sí, no hay vuelta atrás, tiene que suplementarse. Uh-huh. Primero con vitamina B12, o sea, la indicación son 3.000 microgramos a la semana, uh-huh, ¿no? Entonces, si finalmente, por decisión, por protección animal, quieres ser vegano o vegetariano, bacán, pero uh-huh, suplementate. Okay. Y consulta con un especialista. Uh-huh. Lo mismo lo digo a una persona que es herbívora, okay, que siempre es necesario hacerte un chequeo y ver si tu alimentación está adecuada. Pero el vegano vegetariano tiene un paso más de riesgo de tener una deficiencia, uh-huh, principalmente de vitaminas del complejo B y de hierro, uh-huh, ¿no? Porque no se absorbe igual. Uh-huh. Sí. Sofi, te pregunto acerca de un tema delicado y es el cáncer. No sé por qué siento que hay más incidencia, o es que se habla más del tema, o es que las redes sociales nos permiten enterarnos más. ¿Qué tanto afecta a nuestra microbiota lo que comemos en relación a la incidencia del cáncer? ¿O no hay relación directa? Hay una relación enorme. Lamentablemente no son las redes, las cifras han subido. Uh-huh. Subido mucho, y lo más triste es que han subido en personas cada vez más jóvenes, ¿no? Hay muchos tipos de bacterias que se han asociado con diferentes tipos de cáncer. Con el cáncer de colon, el Helicobacter pylori está relacionado al cáncer gástrico. Y cada vez hay más evidencia de la relación que existe entre las alteraciones en la microbiota y el desarrollo del cáncer, porque ten en cuenta que todos estos microorganismos que tenemos a nivel intestinal regulan nuestra capacidad de frenar tóxicos. Regulan nuestra capacidad de producir antioxidantes, que son sustancias que frenan la oxidación en el cuerpo. Regulan a nuestro sistema de defensa. Cuando nuestro sistema de defensa está bien, ve una celulita que no debería ser, que se está reproduciendo mal, y la para. Okay. Le dice, ya, acá te quedas. Y claro, si tenemos una alteración de ese control, que es la microbiota intestinal, las cifras de cáncer están en aumento. Claramente eso también se asocia al estilo de vida que tenemos, ¿no? A los hábitos alimenticios, al estrés, al sueño, al sedentarismo. O sea, yo diría que el sedentarismo de por sí ya es una enfermedad. Uh-huh. O sea, cuando alguien me dice soy 100% sedentario, ya es un factor de riesgo muy, muy grande. ¿Cómo medimos nuestra micro? ¿Hay algo que la pueda medir? O sea, vamos a meter ¿qué cosa adentro para que nos mida cómo está la microbiota? La mejor forma de evaluar cómo está su microbiota es ir con un especialista, con un nutricionista especialista, o con un gastroenterólogo que haya hecho una especialidad en microbiota, y evaluar síntomas. Eso es lo primero. A ver, si eres una persona que come y se llena de gases después de comer y le duele mucho lo típico, ¿no? Dice, me duele mucho la barriga, ¿no? Estoy estreñido, tengo diarrea. Ahí hay una microbiota alterada de todas maneras. ¿No? Ahora han salido estudios de microbiota, que son pruebas que se hacen en heces, uh-huh, y evalúan los diversos subtipos de bacterias, de hongos, de virus, ¿no? Estos estudios todavía están un poco en pañales, nos dan información, pero no te dan una información al 100% como para hacer un diagnóstico, uh-huh, ¿ok? Sí, te pueden guiar en la terapia que das. Yo no la suelo pedir de primera línea, porque escucho primero mucho al paciente a ver por dónde andamos. Y claramente hay algunas pruebas de descarte ya a nivel gastroenterológico que sí o sí las personas deberían hacerse, como una endoscopía o una colonoscopía a partir de los 50 años. Si tienes antecedentes de familia con cáncer de colon, tiene que ser antes.
Hay pruebas también para medir el SIBO, el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que es que tienes demasiadas bacterias de tu propia microbiota intestinal, se han ido hacia el intestino delgado y deberían estar en el colon. Esa es una prueba que se realiza ya sea con un liquidito que se conoce como lactulosa, y vemos cuánto gas produces, ¿no? Y se va soplando a través de un tubito. Esa prueba también la podemos hacer. Sí. Bueno, luego hay parasitológico, que a todos creo que en algún momento nos han hecho una prueba de parásitos, o un cultivo de heces también, para ver si no tienes una infección. Sí. A mí todo este tema me parece fascinante, porque también me ha pasado que voy al gastroenterólogo, ¿no? La endoscopía, según yo iba a salir todo, ¿no? Helicobacter fijo, esto, y el doctor me decía, no tienes nada, ¿no? Pero es que yo, doctor, pero me siento, o sea, ¿no? Y dije, no, caramba, hay que investigar, y ahí es donde entendí la conexión intestino-cerebro, sistema nervioso, ¿no? Y empecé un poquito a cambiar mis hábitos. También me ha pasado, y te lo confieso aquí, que yo dejé los lácteos, dejé el gluten por mucho tiempo, y ahora como que te entra después de como un año y medio, dije, ay, qué flojerita, o estaba en un cumpleaños donde había este pan francés delicioso con mantequilla, y sí me ha pasado, Sofi, que peco, vamos a decirlo, o sea, un poquito y brucutum. Siento que mi tolerancia hacia lo prohibido en mi caso, o lo restringido, se ha vuelto mayor, y un poquito también me frustro, porque digo, caramba, sí, ya, ¿no? Me entregué con los postres, no sé qué, y fue inmediata la respuesta de mi cuerpo, decir, esto no me gusta, esto no lo quiero, y también sentí un bajón, porque dije, ay, caramba, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pensamos con este tema del gluten que realmente soy intolerante o tengo esta enfermedad, que es cuando como gluten, celiaquía, ¿no? Se me inflama el intestino, y lo que sucede es que quizás todavía no has terminado de modular tu microbiota intestinal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los alimentos con gluten, por ejemplo, el pan, los fideos, tienen una sustancia, un tipo de fibra, especialmente si lo consumes de manera integral, que genera mucho gas. Entonces, a veces yo digo, ¿es el gluten o es la fibra del alimento que se comió, que está en el mismo alimento? Entonces, hay que descartar si es uno o el otro. Pero cuando yo veo que las personas tienen una respuesta muy fuerte al gluten, me hago esta pregunta de ¿es el gluten o el alimento en el que estaba el gluten? Y la segunda que al toque hago es, ¿se ha descartado celiaquía, sensibilidad al gluten no celíaca? Porque de repente la tiene. Y estamos en esta dieta sin gluten, y por ahí pruebo un poquito, y la realidad es que no podrías probar. Ok. No. La leche, ya por último, estoy aprovechando ya de preguntarte todo, porque estás acá y tengo que aprovecharte. La leche, la lactosa, ¿nos hace bien, no nos hace bien? ¿Es el enemigo? A ver, la leche no es un alimento esencial para la vida a partir del año de vida. Toma toda la leche materna que puedas. Y si puedes hasta los 2, 3, 4 años de vida, mejor aún, porque es el mejor alimento que existe, la leche materna, ¿no? Qué sabio es el cuerpo, Dios mío. De hecho, la leche materna es uno de los grandes encargados de formar a la microbiota intestinal, ¿no? Pero esto que nos han metido desde niños, que si no tomas leche no creces, que se te van a romper los huesos, es totalmente falso. Hay muchísimas fuentes de calcio, que no solamente son los lácteos, y por lo tanto no es esencial para la vida. Yo no creo que haya alimentos buenos ni malos, sino hay alimentos que tú necesitas más que otros, ¿ok? Entonces, las intolerancias a las lactosas, por ejemplo, dentro de la leche, la lactosa es un tipo de azúcar, es el azúcar de la leche, ¿ok? Hay personas que son intolerantes desde muy pequeñas porque el ser humano ha evolucionado y se ha dado cuenta que no necesita tantos lácteos a lo largo de su vida. Entonces, ya genéticamente estamos empezando a programarnos para no tolerarla, o sea, para no tener la capacidad de producir lactasa, que es la tijerita que corta la lactosa. Entonces, claro, si esa lactosa no se corta, llega a tu colon y eso se fermenta y, mi amor, vas a tener unos gases, una diarrea que no vas a poder controlar. Un festival. Sí. Y hay otra que es la adquirida. O sea, cuando tú tienes es la típica que me cuentan es, oye, tuve una infección, me dio, no sé, salmonela. Y desde la salmonela yo no tolero la leche. Y eso es porque has tenido tanta alteración a nivel gastrointestinal que todavía no se ha regenerado lo suficiente ese intestino para tener la capacidad de volver a digerir la leche. Y probablemente vas a poder después. Entonces, hay dos tipos, ¿no? Y definitivamente hay algunas enfermedades en las que los lácteos
está contraindicado de una u otra manera. Por ejemplo, el Parkinson. Wow. En el Parkinson hay muchos estudios sobre uso de lácteos en Parkinson y está contraindicado porque favorece la inflamación de estas neuronas que están asociadas al Parkinson, ¿no? En mujeres con endometriosis, adenomiosis, ¿no? Favorece el aumento de un tipo de proteína, no voy a decir nombres porque es muy complicado, que estimula el crecimiento de estas celulitas, que es lo que recubre el útero, que es el endometrio, ¿no? Entonces recomendamos claramente bajarlo lo más que se pueda. En algunos tipos de cáncer también se reduce su ingesta, pero en otros utilizamos mucho el lácteo fermentado, por ejemplo, que es más fácil de digerir. El kefir. Los yogures naturales, ¿no? Por ejemplo, se ha asociado esta ingesta de fermentados de lácteos con reducción del riesgo de cáncer de colon. Wow. Entonces, por eso no te puedo decir como sí a todo, no a todo, ¿no? Depende del contexto de cada persona. He tratado de preguntarte, claro, ¿no? lo más genérico y para que pueda llegar a la mayoría de personas. ¿Hay algo que se me esté pasando? ¿Hay algo que quieras decir que no te he preguntado? Me queda claro la importancia de ante un diagnóstico de salud mental también, por favor, quienes nos estén mirando, ¿no? Sí o sí revisar intestino, revisar microbiota, porque de pronto nos atribuimos todo a nuestras fallas mentales, ¿no? Que, por supuesto, como bien dices, hay que mirar la raíz, pero podrías sentirte mucho mejor si revisas cómo está, porque, ¿no? Cómo está el intestino, la microbiota, porque está conectado. Entonces, eso me parece valiosísimo, ¿no? Es como, wow, ¿hay algo más que me falte preguntarte, que quieras añadir? De repente hay un temita que es netamente nutricional. Sí. Y es que consumimos muy poca proteína. O sea, pescados, carnes, menestras, huevos. Y la mayoría de químicos cerebrales se forman a partir de proteína. Entonces, es importante que aseguremos su ingesta. Que un pan con una rodaja de jamonada no te va a hacer llegar a ese requerimiento de proteína, que es sumamente importante. Pero por otro lado tampoco necesitamos un exceso, porque algo que estoy viendo mucho es todo el mundo suplementado con polvos de proteínas, ¿no? Que no es lo mismo que una proteína que venga del alimento, cuando en realidad el requerimiento tampoco es tan alto. No, creo que principalmente eso. Tú tienes, eso sí quiero decirlo porque me parece importantísimo, un instituto. Claro, yo soy fundadora del Instituto de Salud Integrativa. Es un instituto en el que hemos querido llevar a la realidad la medicina integrativa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los servicios de nutrición, psicología y prescripción del ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros recibimos a las personas que vienen de diferentes diagnósticos para darles esta parte integral anexa a cualquier tratamiento que estén teniendo. O simplemente quieres mejorar tu bienestar y no tienes ningún diagnóstico y quieres ir porque quieres ver cómo estás. Totalmente bienvenido. Wow, qué maravilla, de verdad te agradezco un montón porque me parece riquísima esta conversación y siento que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Creo que eso es importante también, saber que hay opciones, ¿no? Porque a veces uno siente que está en el hoyo y que no mejora o que lo has tratado todo, y es lo que decía también Yael hace un par de semanas aquí, ¿no? Y creo que esto también nos da luces de que, puedes mejorar, ¿no? El cerebro además es plástico, ¿no? Y podemos mejorar con una buena alimentación, con ciertos cambios de hábitos, con suplementos en caso se requiera, pero sobre todo es como trabajar el terreno para que la tierra sea fértil y pueda florecer, ¿no? Y podamos florecer. Creo que me quedo con eso como algo fundamental, ¿no? Sí, como siempre decirles a todas las personas que están pasando por alguno de estos procesos, ¿no? O algún diagnóstico de salud mental, que siempre hay algo más por hacer, ¿no? Desde la medicina integrativa y desde la nutrición hay muchísimo. O sea, si no has tocado todavía esa puerta, tranquilo que hay un camino que recorrer. Muchísimas gracias. Gracias sacando mi consulta en este momento. Chin, salud, lo que se dice. Wow, qué rico. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.